Bueno, buenos días, buenas tardes, depende de cuando lo vean en el horario en que cada uno lo pueda hacer. Tuve el interés de proponer una charla o una clase, por decirlo así, por esta modalidad, en este tiempo tan especial, que tiene que ver con derecho concursal, porque tengo la convicción que esta temática va a, por lo de público y notorio, tener mucha incidencia en situaciones que ustedes los abogados van a tener que ver cómo canalizar en lo que estará por venir cuando finalice por lo menos el aislamiento social preventivo obligatorio, ¿no? Y me parece de importancia reflexionar sobre algunas nociones que tienen que ver con este instituto y con esta legislación. Por lo cual, si bien voy a hacer referencias específicamente normativas, sí también apuntaré más que nada a los conceptos y más que nada a aquellas cuestiones que me parece de importancia para los profesionales a quienes esto va dirigido en cuanto a lo que les pueda ser de utilidad para su bagaje de conocimientos en esta situación. En definitiva, lo que apunto es a señalar aspectos prácticos del derecho de concursos y quiebras, donde voy a acentuar en particular hacia el final de esta exposición, que tiene la particularidad de tratar de hacerlo lo más amena posible, atento que es unidireccional, ¿no? Sobre el acuerdo preventivo extrajudicial. En definitiva, tenemos que tener en cuenta que la ley de concursos y quiebras lo que apunta básicamente es a desarrollar temáticas sustanciales y procesales que conviven simultáneamente y hacen entonces a la interdisciplinariedad de estas situaciones. ¿Qué quiero decir con esto? La finalidad del derecho concursal y de quiebras básicamente apunta a ¿qué? A la posibilidad de generar un espacio de recomposición patrimonial del deudor insolvente y a través de una renegociación de su pasivo con los acreedores, o a la liquidación del patrimonio para la distribución de su producido entre esos acreedores. Concurso, primera situación; quiebra, segunda situación. Ahora bien, evidentemente que esto implica un régimen legal donde su última modificación significativa se remonta al 2011, que tutela derechos públicos y privados. Y aquí me parece que, si bien el escenario lamentable que estamos compartiendo todos como sociedad, fluye para poder ejemplificar esta situación. ¿Qué quiero decir? Tenemos, por un lado, la cuestión de las empresas o de los particulares con una actividad económica en conflicto con la posibilidad de perdurar las fuentes de trabajo. Tanto una como otra, evidentemente, necesitan de un balance adecuado para atender dos extremos de una misma línea, no de una línea contrapuesta. ¿Qué quiero decir? En el conflicto se trata entonces de lo que ocurre cuando hay incumplimientos en sus obligaciones con carácter general y permanente en una persona o en una empresa que desarrolla una actividad comercial, y el derecho de los acreedores a agredir ese patrimonio
a los fines de cobrar sus créditos, conforme lo previsto ahora en el artículo 730 del Código Civil y Comercial, asimilable al viejo 505, inciso tercero del Código Civil, Ley 340. En ese conflicto es que tenemos como parámetro, en la primera aproximación que hacemos al régimen legal desde este enfoque que les propongo, señalar la importancia de los principios que hay que no dejar de perder de vista en una visión integral de todo el sistema legal que propone la Ley de Concursos y Quiebra, para desde allí poder extraer soluciones y aplicaciones prácticas a lo que vamos a tener que afrontar en común. Los principios que hacen básicamente a la universalidad, a la concursalidad, a la oficiosidad y a la pars conditio creditorium. El principio de la universalidad, fíjense ustedes que tiene una fase activa, donde uno puede solicitar al órgano competente el desapoderamiento de los bienes del deudor y también iniciar acciones reipersecutorias para sumar a ese patrimonio para tener una mayor posibilidad de satisfacer los créditos a través de las distintas acciones contempladas de ineficacia concursal, de acción revocatoria, de extensión de la quiebra y de acciones de responsabilidad societaria. 4 elementos apuntados en una fase activa del concurso para esta finalidad. Y tenemos una fase pasiva de esa universalidad, que es la de estar dirigida el régimen legal a todos los acreedores de un mismo deudor. Después voy a tratar de ir compartiendo por este medio cuáles son las derivaciones, vuelvo a referir, prácticas de esta situación que les menciono. La concursalidad. La concursalidad entonces refiere justamente, básicamente a esto, a la colectividad del juicio, en donde se convoca a todos aquellos acreedores anteriores a la presentación concursal para poder dar por verificados los créditos, quedando excluido de poder tener como créditos verificados supuestos muy específicos, como son lo que tiene que ver con la expropiación, como las cuestiones derivadas de las relaciones de familia, como aquellas situaciones derivadas de la ejecución de garantías hipotecarias y reales, como los procesos de conocimiento en trámite, y la figura del fideicomiso, que también no puede ser incluida dentro del universo del proceso de concursos y quiebras. Entonces, también es importantísimo en este aspecto, y en eso sí concierne a ustedes plantear, pero también a quienes desempeñamos esta función, no perderlo de vista, la oficiosidad del proceso. Quiero decir con esto que el juzgado interviniente está obligado a instar el avance del proceso concursal por los distintos mecanismos que tiene para así hacerlo. Y por último, dentro de estos principios de concursalidad, universalidad y oficiosidad, está el de la pars conditio creditorium, que quiere significar, ni más ni menos, dar una igualdad de tratamiento a acreedores que estén en una igualdad de situación. Entonces, hice mención a algo que quiero señalar antes de continuar, que no dejemos de tener en cuenta la última reforma significativa de este régimen legal, la Ley 26.884 de junio del 2011, reforzó una cantidad de situaciones vinculadas a los créditos laborales y a los trabajadores. O sea, cambió el comité de acreedores por el comité de control, dispuso que dejaba sin efecto la suspensión de los convenios colectivos de trabajo,
dispuso que dejaba sin efecto la suspensión del curso de los intereses de los créditos laborales e incluso acentuó las tareas y labores del síndico a los fines de, dentro de los 10 días de su designación, mejor dicho, de la aceptación de su designación, tiene que realizar una serie de actividades de tipo investigativo para poder precisar los créditos laborales pronto pagables. Tanto a más inclusive que si no hubiera fondos líquidos y disponibles, tiene que detraer el 3% de los ingresos brutos de la actividad empresarial para hacer frente a dichos créditos. Esto es importante también ponerlo en este contexto porque hace a tener en cuenta que estas situaciones han de considerarse a la hora de recibir ustedes un caso que les lleven a su consideración para no dejar de reparar en que los créditos laborales tienen, y más en una situación como esta en la que estamos transitando, una significación aún más importante, atento que evidentemente, vuelvo a decir, este régimen apunta a la recomposición del patrimonio para continuar la actividad. Ya en el artículo primero habla el régimen legal de concursos y quiebras de la noción de cesación de pagos. Y fíjense ustedes que cobra más relevancia, a mi opinión, en estas jornadas, hacer una profundización de esta noción en cuanto a que justamente uno tiene una tendencia a vincularla con que se vincula a la imposibilidad de cumplir el deudor regularmente con sus obligaciones en una forma general y permanente. Esto no es más que una noción jurídica, una noción económica. Fíjense ustedes que lo que estamos viendo en esta situación básicamente es una imposibilidad de ofertar su actividad, su producto, sus servicios de un sector de la economía. O sea, en otros casos por ahí hay una falta de demanda. Acá lo que hay es la imposibilidad de ofertar. Entonces, evidentemente esto es absolutamente encuadrable dentro de la noción de cesación de pagos. Esta situación, fíjense ustedes también, que no se requiere en el caso del concurso de agrupamiento de empresas, en el caso de una sentencia de quiebra proveniente del extranjero o en la extensión de la quiebra, y, permito anticipar, tampoco es una noción tan estricta que tenga que configurarse en el caso del acuerdo preventivo extrajudicial. Ahora bien, en una continuidad con esta exposición vemos, creo yo importante analizar cuáles son los sujetos comprendidos como susceptibles de presentarse en concurso preventivo. Obviamente estas cosas que yo hago referencia las doy por sobreabundantes en cuanto a que saben perfectamente que la persona física, la persona jurídica, pero sí también tengamos en cuenta en lo práctico que no están incluidos dentro de la posibilidad de ser sujeto concursable las compañías de seguro, las mutuales, los consorcios y los fideicomisos. 4 situaciones que tendrán que ver cómo encarrilan sus dificultades por otra vía. Ahora bien, no es menos cierto que nos coloca este régimen legal en la situación de ver cómo algunas actividades, algunos sujetos que concursalmente en forma tradicional tienen la competencia en el lugar donde está el domicilio de su persona jurídica,
Yo creo que aquí es importante poner la mirada sobre aquellas actividades, sociedades más pequeñas, podríamos decir las pymes y aún menos que eso, donde se configura la competencia por la sede o el establecimiento comercial. Eso haría que, desde mi mirada, pensando en nuestro departamento judicial, tenemos muchas situaciones que van a quedar aprendidas dentro de esta jurisdicción. Y aquí también me parece importante señalar el concepto de que una cosa es el órgano que decide la presentación concursal, que es el órgano de administración. El órgano que la presenta, que es el órgano de representación, y el órgano que da la conformidad para la continuación del procedimiento, que es la asamblea dentro de los 30 días. Tengamos muy presente esta distinción básica, pero que a veces nos puede llevar a miradas donde vemos una dificultad o una desprolijidad en la formalidad de considerar una situación que nos traiga a la consulta para tener presente cuál es el esquema, ¿sí? Entonces, en esta directriz, por eso les decía yo que los requisitos del artículo 11 de la Ley de Concursos y Quiebra son muy taxativos, son muy conocidos y están más ligados a aspectos formales que de otra índole. Si bien inclusive sí es importante recordar que cuando no hay el cumplimiento de alguno de ellos, se puede dar un plazo para así hacerlo, toda vez que si uno de esos requisitos no se cumple, el artículo 30 da por caído el proceso concursal que se haya iniciado. Básicamente, me parece que esto nos lleva al otro requisito, que es el del artículo 14. El artículo 14 es la resolución de apertura, la que da inicio al proceso concursal propiamente dicho, ¿no? Donde también es importante recordar la importancia que conlleva la suspensión del curso de los intereses de los créditos, salvo los que tienen ejecución prendaria o hipotecaria, donde también es importante recordar que las prestaciones de terceros pendientes que se cumplan pasarán a tener un privilegio. Y me parece sí que aquí es una buena ocasión para traer a colación el protagonista también muy relevante, que es el síndico. El síndico que va a tener en el tramo que va desde la apertura del proceso concursal hasta la obtención eventualmente de un acuerdo concordatario del artículo 59, porque se le han dado más deberes, también más facultades, y también el juzgado, en la figura del magistrado, tiene la obligación de vigilar la diligencia de la sindicatura en cuanto a recibir los pedidos verificatorios, hacer una investigación sumaria, pero investigación al fin, acerca de la legalidad y de la viabilidad y la autenticidad de los créditos que se pretendan verificar en el proceso concursal. Dentro, como yo les dije hace unos minutos, de los 10 días después de haber sido, no designado, sino para mí, desde la aceptación del cargo, expedirse acerca de los créditos laborales prontopagables, hace a que también en esta resolución del artículo 14 aparezca con un formato distinto
distinto a partir de la ley 26884, como les decía, de 2011, del Comité de Control, donde se le da una mayor participación a la parte de los trabajadores, tanto en el seguimiento de todo. Pueden revisar los legajos de otros acreedores, la administración de la empresa, la actividad o no del síndico, y esto importa también una situación que hay que tener muy en cuenta a la hora de analizar este régimen legal en estos tiempos donde creo yo que me hubiera gustado por ahí decirlo al inicio, pero pequeño paréntesis, lo hago en esta ocasión. Entonces, evidentemente que el concurso preventivo va a apostar fuertemente el legislador a que sea una instancia de recomposición patrimonial. En función de eso es que ante la consulta que se acerque a cada uno de estos distinguidos colegas que son ustedes sobre cualquier de estas actividades, la peluquería que no pudo trabajar, el gimnasio que tuvo que cerrar, el autoservicio pequeño que también vio mermada su actividad, pero sobre todo aquellas actividades que realmente no han podido continuar, es importante que ustedes le saquen el lustre e hilo infinito para adaptar estos mecanismos a todas estas situaciones para que pueda derivar en la continuidad de esa actividad que garantice también los ingresos al empresario y la fuente laboral al trabajador. Por eso los comités de control de los trabajadores, sin que yo quiera decir con esto que tengan una mirada ausente en donde tienen que controlar, sí que tengan una mirada puesta en contexto de que su controlador tiene que ser apuntando a la continuidad de la actividad en la que ellos están inmiscuidos en esta relación de trabajo. Dicho esto, es que por eso también, acto seguido de la apertura y de esta primera actividad del síndico, está la noción del pronto pago laboral, que justamente es atender a ese tramo más frágil de las relaciones jurídicas, que es el trabajador, para que pueda, sin ingresar al proceso de verificación de créditos, obtener un rápido cobro de los fondos líquidos y disponibles que haya en la empresa o en la actividad comercial que dé lugar, de la percepción de su crédito, y aún si no hay, repito, esos fondos líquidos y disponibles, con el 3% de los ingresos brutos de esa actividad. Fíjense ustedes que en esta mirada de permitir esa recomposición patrimonial, yo por ahí, si esto fuera presencial, me permitiría a mí mismo ser un poco menos esquemático o formal, pero yo le diría esto en estos términos. En el concurso preventivo, lo que quiere el concursado es: muchachos, tengo problemas, les voy a pagar esto en estos términos, déjenme continuar porque en el camino me iba mal. Y más en este caso, donde las condiciones de agravamiento de cualquier actividad han venido evidentemente desde afuera, desde esta pandemia que nos atraviesa como sociedad. Por eso también es que el régimen legal prevé que la continuidad de esa administración no implique, por un lado, que quien la desarrolle tenga una libertad plena, pero sí un margen de maniobra que le permita el seguimiento de la misma. Tiene que elaborar un plan, tiene que pedir autorización para aquellos actos que excedan el normal uso corriente de una administración. Por ejemplo, pedir un préstamo, por ejemplo, alquilar un inmueble, y
termina justamente por ese contralor al que están sujetos, pese a la confianza que él pide que le tengan sus acreedores, que aquellos actos que tengan que tener una autorización y no hayan seguido por ese carril, pasan a ser actos prohibidos. Fíjense entonces también que el régimen normativo prevé un sinnúmero de cuestiones que por razones de tiempo y porque quiero señalar otras situaciones que me parecen más importantes, no quiero dejar de referirlas en cuanto a están los contratos con prestaciones recíprocas pendientes, los contratos en curso de ejecución, cuál es la situación de los servicios públicos, las situaciones laborales, la importancia más que significativa de la noción de fuero de atracción, que ya hice referencia en algún sentido cuando hablé de la concursalidad como principio de derecho de esta rama. Y el proceso de verificación también sigue en una lógica del sistema previsto, en donde evidentemente esta concursalidad hace que se establezca un lapso dentro del cual los acreedores que tomen conocimiento de esta situación de su deudor vía publicación edictal tengan un lapso para presentar sus pedidos verificatorios. Acá hay una cuestión que no quiero minimizar, pero sí ponerla en contexto de que tiene que ver con el derecho procesal. Está regulada en los artículos 32 al 40 y básicamente tiene un lapso para presentar la verificación, el síndico para dar una opinión, los créditos se declaran admisibles o inadmisibles, hay un plazo de impugnación, esa impugnación puede derivar en un incidente de revisión, ese incidente de revisión en una resolución que también es impugnable, y en este escenario siempre está en una participación muy activa, como ya les mencioné, el síndico, donde también tiene que hacer un informe individual para cada crédito antes de la declaración de admisibilidad o no, y un informe general de la situación en su conjunto, de la actividad empresaria del deudor que se presenta en concurso. Finalizado esto, ingresamos en otro plano, que es el de la propuesta concordataria, pedido de exclusividad y categorización de acreedores, que va de los artículos 42 a 49. ¿Qué nociones y qué conceptos me parecen más atendibles en esta exposición referir? Lo básico que a veces en la falta de habitualidad de estas figuras uno pierde el norte. ¿Qué quiero decir? La propuesta de categorización que puede hacer un deudor es justamente eso, una potestad, es facultativa. No implica que si no hay una propuesta de categorización, ese deudor lo lleva a una sanción de dar por desistido la presentación cursal o se va a una quiebra indirecta. Es facultativa, el juez puede readecuar alguna de esas categorías, pero no crear una categoría que el deudor no contemple. Donde en cada categoría se abra una instancia que es ese periodo de exclusividad, esta cuestión de este hábito malo que tenemos entre los legisladores y su técnica legislativa y los abogados en retorcer las cosas. Es el lapso dentro del cual el acreedor y el deudor van a tener que conversar más aún de lo que ya vienen conversando para ver si se ponen de acuerdo o no y llegan a un acuerdo para la propuesta concordataria. Ese es el periodo de exclusividad. Finalizado el cual, lo que vamos a derivar es en obtener o no las conformidades a las distintas propuestas de acuerdo. El contenido de esas propuestas es importante recordar, y más aún por lo que vamos a referir al final de esta charla, que tiene que ver con que es amplio, es
donde se acentúa más lo privado y es en donde hay algunos límites en cuanto a las quitas, hasta dónde puede hacerse una quita, una espera, y son los distintos planes que el concursado deberá ir delineando con antelación y modificando en lo particular para obtener que le den las conformidades necesarias. Ahora bien, hay dos figuras aquí que tenemos que tener presente, que son más que nada situaciones que ha tratado la jurisprudencia, más que los textos específicos. La figura del acreedor hostil. ¿Qué sería el acreedor hostil? Y el acreedor que está en una postura totalmente extrema de ir en contra de cualquier propuesta del deudor. Esa figura del acreedor hostil también tiene que ver con un abuso de su posición de acreedor para entorpecer o impedir las distintas propuestas, y esto también está en el magistrado a cargo del proceso, tenerlo bien presente para no auspiciar este tipo de conductas. Lo mismo también se da con la figura de recepción, hasta qué punto y con qué alcance de la cesión de créditos, la aparición de un tercero a través de la cesión de créditos o el pago con subrogación. Porque estas figuras pueden hacer que el deudor, en determinadas situaciones, se valga de estos instrumentos también para imponer condiciones, valga la redundancia, abusivas a sus acreedores. Llegamos así a la figura del cramdown. La figura del cramdown, con esa expresión en inglés, que tiene que ver con una figura más ligada al derecho norteamericano, en criollo implica la posibilidad para determinados tipos de deudores concursados. Acá voy a hacer una referencia porque no quiero dejar de hacerlo, pero en este intento de darle continuidad al articulado del régimen de concursos, pero no quiero también dejar de señalar que no sé si son situaciones que en esta jurisdicción, salvo una, o unas pocas, se van a dar con continuidad. Está previsto para sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas o cooperativas de gran envergadura, en donde se posibilita la intervención de un tercero a partir de abrir un registro. Si en ese registro no se registra nadie, la imposibilidad de haber llegado a un acuerdo deriva en la quiebra indirecta.